Kaixo egunon, ni Beñat Erezuma naiz eta hau Euskara Satorra podcast da. Ongi etorri podcast honetara. Zer modu zaude? Bueno, te recuerdo que estos audios pretenden acompañar a estudiantes de euskera desde cero. Para ello nos aprovechamos del trabajo ya realizado en la web iru.eus, propiedad del Gobierno vasco, y seguimos tanto el guión como los ejercicios allí propuestos. Es por ello por lo que os animo a daros de alta en el curso. Es gratuito y lo podéis seguir online. Te dejo el link en la descripción. Hoy seguimos con el nivel A1. Este nivel consta de 24 bloques. Y lo que podrás escuchar en este audio es la segunda parte del primero de los bloques. Hoy hablaremos de la declinación y veremos una introducción a los tipos de verbos. Y antes de empezar, comentaros que tanto el canal de YouTube Euskara Satorra como este podcast son iniciativas personales mías y no tienen respaldo de ningún tipo. Si quieres apoyar mi trabajo, lo puedes hacer desde la página de Patreon. Te dejo un link en la descripción. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vagoas. Vamos a empezar con la declinación. En euskera existe lo que denominamos declinación. Igual que existen preposiciones en castellano, en euskera hay posposiciones, sufijos que suelen ir pegados a los nombres. Por ejemplo, Mikel etxean dago. Mikel está en la casa. Mikel etxetik dator. Mikel viene de la casa. Para denominar los casos se utilizan los interrogativos correspondientes a cada caso. Es decir, Mikel etxean dago, esto es, Mikel está en casa. Non dago Mikel? ¿Dónde está Mikel? Repito, Mikel etxean dago, Mikel está en la casa. Non dago Mikel? ¿Dónde está Mikel? Segundo ejemplo, Mikel etxetik dator. Mikel viene de la casa. Nondik dator Mikel. ¿De dónde viene Mikel? Repito. Mikel etxetik dator. Mikel viene de la casa. Nondik dator Mikel. ¿De dónde viene Mikel? Por lo tanto, etxe más non, que es dónde, se queda como etxean. Y etxe más nondik, que es de dónde, se queda como etxetik. En cuanto a la posición del sufijo, este se coloca al final del sintagma nominal. Por ejemplo, etxea, que quiere decir casa, más non, que quiere decir dónde, se queda etxean, en casa. Etxe hau más non, se queda etxe honetan. Etxe hau quiere decir esta casa. Non quiere decir dónde. Entonces, ¿cómo se diría en esta casa? Etxe honetan. Y honetan se construye de hau más non. Honetan. En esta. Otro ejemplo. Etxe handi hau. Esta gran casa. Le sumamos non, que quiere decir dónde. ¿Cómo se diría en esta gran casa? Etxe handi honetan. Por otro lado, los nombres toman distintos sufijos dependiendo si son singulares, plurales o indeterminados, que en euskera se dice mugagabe. El indeterminado o mugagabe se utiliza cuando el nombre es desconocido o no es concreto. Los nombres propios también se declinan como indeterminados. Por lo tanto, vamos a ver unos ejemplos. Atzo Mikelen etxean egon ginen. Ayer estuvimos en casa de Mikel. Vamos a ver el plural. Etxeetan. Atzo gure lagunen etxeetan egon ginen. Ayer estuvimos en las casas de nuestros amigos. ¿Cómo sería ayer estuvimos en las casas de nuestro amigo? Atzo gure lagunaren etxeetan egon ginen. Y ahora vamos con el mugagabe, indeterminado. Etxetan. Atzo zenbait etxetan egon ginen. Ayer estuvimos en algunas casas. Etxetan y etxeetan no es lo mismo. En una hay una sola E y en otra hay dos. Etxetan, etxeetan. Comparemos.
atzo 3 etxetan egon ginen. Ayer estuvimos en 3 casas. En 3 casas cualquiera. Eta atzo 3 etxeetan egon ginen. Ayer estuvimos en las 3 casas. En 3 casas concretas. Por lo tanto, por un lado, se debe tomar en cuenta si el nombre es singular, plural o indeterminado. Por otro lado, la letra con la que terminan los nombres puede resultar importante. Es decir, habrá que tener en cuenta si los nombres terminan en vocal y en qué vocal o consonante. Por ejemplo, taberna más non en singular sería tabernan en el bar. Etxe más non en singular sería etxean en casa. Común más non en singular sería comunean en el baño. Por último, habrá que considerar si los nombres son animados, personas o animales, o inanimados, objetos o lugares. Esto quiere decir que en algunas ocasiones el nombre tomará una forma distinta dependiendo si es animado o inanimado. Por ejemplo, etxe más non sería etxean en casa y Mikel más norengan, Mikelengan en Mikel. Non y norengan son casos equivalentes. Non se utiliza con nombres inanimados y norengan con animados. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de verbos. Vamos a ver una introducción. Si la oración no tiene objeto y no puede tenerlo, hablamos de verbos del tipo nor. Por ejemplo, ni etxera joan naiz. Joan es ir. Ni etxera joan naiz quiere decir he ido a casa. Ni etxean nago, con el verbo egon, que es estar. Yo estoy en casa. Estoy en casa. Normalmente se suele equiparar el ser un verbo del tipo nor con ser un verbo intransitivo y ser del tipo nork con ser transitivo. Esto no es del todo correcto, ya que hay verbos del tipo nork que no tienen objeto. Por ejemplo, urak irakin du y no ura irakin da, que quiere decir el agua ha hervido. Repetimos, normalmente nor suele ser un verbo intransitivo y el nork transitivo, pero esto no es del todo correcto. Por otro lado, en euskera las formas verbales pueden ser sintéticas, esto es, con una palabra, o perifrásticas, de 2 palabras. En las formas verbales sintéticas, toda la información verbal se concentra en una sola forma. Un ejemplo. Nik sagar bat daukat. Yo tengo una manzana. Daukat quiere decir tengo. Las formas verbales perifrásticas, en cambio, se dividen en más de un elemento. Verbo principal más verbo auxiliar. Otro ejemplo. Nik sagar bat erosi dut. Erosi ya sabemos que es comprar. Erosi dut, he comprado. Nik sagar bat erosi dut, yo he comprado una manzana. El verbo principal nos proporciona el significado del verbo y contiene la información acerca del aspecto verbal. Puede tomar 4 formas según lo que se quiera dar a entender. Vamos a ver un ejemplo con el verbo erosi. La raíz del verbo es eros. Un ejemplo. Sagar bat eros ezazu. Compra una manzana. Repito, sagar bat, una manzana, eros ezazu. Compra, tú, compra. El participio erosi. Sagar bat erosi dut. He comprado una manzana. Sagar bat erosi dut. He comprado una manzana. El imperfecto erosten. Egunero, todos los días, egunero sagar bat erosten dut. Compra una manzana todos los días. Vamos a ver el futuro. Erosiko. Bihar sagar bat erosiko dut. Mañana compraré una manzana. En cambio, el verbo auxiliar nos informa acerca de la persona o personas que hacen la acción que indica el verbo y el tiempo y el modo en el que transcurre dicha acción. Para hacer la explicación más sencilla, diremos que se utilizan las formas verbales sintéticas de 2 verbos. Si el verbo es del tipo nor, se utilizan las formas del verbo izan,
Y si el verbo es del tipo nork, se utilizan las formas del verbo ukan. Por ejemplo, ni etxera joango naiz. Yo iré a casa. Nik sagar bat erosi dut. Yo he comprado una manzana. Por lo tanto, la forma verbal auxiliar nos da información acerca de la persona o personas presentes en la oración. Es decir, información sobre nor, que es qué, nori, a quién, y nork, quién. En consecuencia, la combinación de estas tres personas se materializa en 4 tipos de formas auxiliares. Por un lado, nor, un ejemplo, Mikel etxera etorri da. Mikel ha venido a casa. Nor nori, Mikeli musika gustatzen zaio. A Mikel le gusta la música. Nor nork, Mikelek zure ama ikusi du goizean. Mikel ha visto a tu madre esta mañana. Y nor nori nork, Mikelek niri autoa eskatu dit. Mikel me ha pedido a mí el coche. Seguimos con las tablas de los verbos auxiliares. Las formas verbales de los verbos auxiliares del euskera constan de varios componentes. Como recurso para facilitar su aprendizaje, se utilizan varias tablas de fácil utilización. He aquí la tabla correspondiente a las formas verbales del presente del indicativo del auxiliar nor nori. Como no lo puedes ver, te dejo un link en la descripción para que lo veas. En esta tabla, los componentes de la columna izquierda corresponden a nor, es decir, el qué de la oración. ZKI es la marca para el plural, la marca que se le añade al verbo cuando nor es plural, gu, zu, zuek o haiek. La columna de la derecha es la correspondiente a nori, a quién. Un ejemplo. A ellos les gusta mucho esta música. A ellos diríamos aiei. Esta música diríamos musika hau. Les gusta mucho sería asko, que quiere decir mucho, gustatzen zaie, les gusta. Aiei musika hau asko gustatzen zaie, a ellos les gusta mucho esta música. He aquí otros ejemplos. Zure gurasoei film erromantikoak gustatzen zaizkie. Haiek haiei. Esto es, a tus padres les gustan las películas románticas. Las películas a ellos, vamos. Haiek haiei, las películas a ellos. Segundo ejemplo. Ni zuri ariketa hau azaltzen ari natzaizu. Ni zuri, yo a ti. Ariketa quiere decir ejercicio. Ni zuri, yo a ti. Ariketa ya hemos dicho que es ejercicio y ariketa hau quiere decir este ejercicio. Azaldu es explicar. Azaltzen ari natzaizu, yo te estoy explicando. Ni zuri ariketa hau azaltzen ari natzaizu, yo te estoy explicando este ejercicio a ti. Y nada más por hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y si quieres apoyar el canal, te dejo un link en la descripción. Agur.